Bueno, vamos a comenzar. Quiero presentar a Fernanda García Lao, escritora, periodista, dramaturga, actriz también, y cantante, por ahí he escuchado cantar. Y la razón de la invitación de hoy de Fernanda son dos textos de ella, dos libros, una novela y un libro de cuentos. La novela es Vagabundas y los cuentos Cómo usar un cuchillo. Y Vagabundas fue la razón primera por la cual la invité, y después escuché la presentación de Cómo usar un cuchillo y dije, bueno, también voy a incluirlo porque me gustó mucho la manera en que está escrito y algunas anécdotas de cómo ella fue componiendo ese libro de cuentos. Sobre todo la temática del cuento del bisturí, lo que quedó. Pero la razón de Vagabundas, por la cual pensé en Vagabundas, es que se trata de lo que sería la errancia o el vagabundear o el escapismo, vamos a ver cómo lo vamos a llamar con un término más preciso de alguno de ellos, de algunas mujeres, que sé que está inspirado en lo que le ha ocurrido a ciertos personajes de la novela, mujeres, de principios del siglo XX. Pero, según lo que estuve averiguando, te inspiraste en parte de cómo los personajes que creaste también se refieren a algunas mujeres reales. Entonces me pareció interesante interrogar lo que para nosotros, en el psicoanálisis, está estigmatizado bajo dos términos respecto de la feminidad. Una mujer que se escapa, ¿qué decimos que es? Habitualmente en el psicoanálisis decimos que es una histérica. Una histérica. Una mujer que se escapa. ¿Qué se escapa? Ahora, el libro Vagabundas comienza no con un escape. Por eso me interesa distinguir el término escapar de lo que hace la protagonista, Eusebia Escobar, que es dejar al hijo, dejar el lugar donde residía e irse con un hombre, ¿no? Que también puede estar ubicado eso en la dimensión de un acto. No cualquiera deja un hijo, ¿no? Y ahí nos acercamos a otra dimensión que tiene que ver con la feminidad, no con la dimensión de la histeria. Aunque muchas mujeres que son madres, en ciertas ocasiones piensan, ojalá pudiera dejar todo e irme, ¿no? Por ciertas circunstancias que implica el ejercicio de la maternidad y estar en un lugar. Bueno, este es el contexto por el cual la invité a Fernanda. Voy a comenzar también diciendo que el texto Vagabundas, mejor lo va a explicar ella, está compuesto por 3 capítulos o 3 partes con 3 estructuras narrativas diferentes, y me interesa que Fernanda comienza a hablar del personaje principal, que es Eusebia, su particular forma de errancia, y respecto también de los otros personajes femeninos. Así comenzamos a dialogar. Bueno, buenas tardes.
Yo voy a hacer algo así como un postre para todos ustedes porque estoy virgen de psicoanálisis, así que diré burradas, aprovechen. Bueno, Vagabundas, como está dividido en 3 partes, tuvo 3 génesis diferentes, porque cada parte surgió de paisajes, algunos mentales y otros topográficos distintos. La primera parte es, digamos, la que planta el marco narrativo de toda la novela, donde se presenta a un personaje que se va, digamos. Me interesaba eso también, como arrancar una novela, algo así como cuando uno vio Psicosis y se da cuenta de que el personaje principal muere a los pocos minutos, y uno piensa, ¿y ahora qué? Y Eusebia simplemente decide irse porque es algo que ha estado intentando hacer durante toda su vida, y finalmente, por una serie de casualidades, porque ella vive en un hotel, aparece un pasajero que tiene una Piper, una avioneta, y bueno, y decide irse. Más allá de ese hombre, digamos, ha fracasado en anteriores ocasiones y en ese momento decide que es ese su momento. Ese paisaje donde yo lo sitúo, que es en la costa de la provincia de Buenos Aires, surgió de un viaje real que yo hice a un lugar que se llama Punta Desnudez, que está cerca de Orense, donde hay un paisaje tan desolado, donde hay solo un hotel y hay un médano muy cerca del hotel, y la gente abre poco la puerta porque se le llena de arena, y entonces genera como una serie de personajes crípticos. Todo pasa adentro, y yo me imaginé que en ese paisaje una mujer con deseo de huir, era como interesante ver cómo se las ingeniaba para hacerlo. Porque además yo estaba leyendo biografías para escribir una serie de notas para página 12, para las 12. Encontré como un territorio muy interesante que tenía como un eje que era 1904, donde no sé por qué había algunas que nacían, otras que morían y otras que se iban, y siempre aparecía esa fecha, y decidí que en esa fecha iba a nacer Eusebia Escobar. Una de ellas era Alexandra David Neal, que fue exploradora y cantante de ópera, y un personaje, bueno, increíble. Fue la primera mujer que entró a la ciudad de Lhasa, vestida de hombre, vestida de pobre, que fue algo también que me interesó, y es que las mujeres escapistas o histéricas para lograr sus objetivos se debían travestir, así que eran casi hombres, no sé eso cómo lo interpretan ustedes, y tenían que modificar sus maneras, dejar las faldas, obviamente, cortarse el pelo, y después observé que todas tenían como rasgos en común. Por ejemplo, siempre había un Ford, un Ford, sí, una mascota exótica, tipo un mono, animales extraños, varios idiomas, y en general eran siempre, habían sido educadas en casa por sus padres. Me hace acordar un poco al retrato de otra que yo adoro, que es Mary Shelley, que tiene algunos de esos rasgos. Lo que pasa es que ella encuentra como en la escritura esa manera de describirse también a sí misma, y yo creo que la huida también es una forma de escritura. De hecho, son huellas en la arena los primeros pasos que ella da, ¿no? Y además vivir
frente al mar es una invitación a irse, creo. El caso es que decidí contar a este personaje sin el personaje, por lo que uno deja. Y lo que ella deja está todo en un arcón y le da la llave a su hijo, como para que el hijo la retenga un poco, sepa quién es. Porque está esa sensación de que el hijo no tiene ni idea de la profundidad o de la complejidad de su madre, que es algo que nos suele pasar, creo, a todos. O que llegamos tarde como a los padres, o temprano, vas a ver. Entonces me puse a pensar qué era lo que Eusebia guardaba en ese arcón, ¿no? Qué es lo que ese personaje decidía dejar. Y era toda esa recopilación de mujeres que sí habían logrado irse, de las que ella escribe biografías, que están basadas en varios personajes reales muy tergiversados por la falta de información de Eusebia, porque no, digo, ella la escribe completa, roba material de los turistas escasos que llegan al hotel, roba una máquina de escribir, que también es como un Ford, de alguna manera. Uno se puede subir a las teclas y rajar. Y hay fotos, entonces me fui a buscar fotos también y conseguí en Mercadito de Pulgas a todos los personajes que están ahí porque los busqué y dije, necesito verles la jeta, porque es algo que pasa, yo vengo del teatro y en general cualquier historia está atravesada por un cuerpo, es un cuerpo el que discursea, ¿no? A veces en silencio. Y yo les quería ver la cara. Por primera vez desde que escribo narrativa, tuve el deseo de encontrar a esos cuerpos. Y esta chiquitita que está acá en la tapa, que es una fotito muy chiquita, la compré por internet, porque soy así. La vi y dije, es Eusebia, mirá dónde está, en Bahía Blanca. Y me la mandaron y la fecha coincidía perfectamente con la edad que hubiera tenido ella. Es una foto hermosa de una mujer que está de perfil en malla en una playa sola. Y hay como unos personajes que casi no se ven ahí atrás, que podrían ser perfectamente como árabes. Porque Isabel Eberhard fue otro de los disparadores de este texto. Ella murió en 1904. Murió en el desierto ahogada. Porque estas cosas exóticas. Y una de estas partes tiene una cita de ella de uno de sus libros, que es que la felicidad nunca se encuentra en el camino, sino que viene en sentido contrario. Sí. Y ella fue como un personaje muy rico, y también me dio la pauta de cómo escribiría Eusebia su propia biografía, que es una biografía hecha de carencia, ¿no? De todo lo que no logró. Ella arma como fichas de todas estas mujeres. Entonces en ese arcón están las biografías, están las fotos, están sus anotaciones, lo que tiene que tener una errabunda, características, el paso del tiempo, la mujer a través de los siglos, el papel de la mujer, que es un papel en blanco en muchos casos, ¿no? Es un papel que hubo que escribir en un momento determinado de la historia, o que fue bastante ninguneado, porque también investigando en estas biografías encontré que todas estas mujeres eran absolutamente desconocidas por la mayor parte de la gente, incluida yo, y decía, ¿por qué? ¿Por qué no la conocía antes? De paso, son todas escritoras también, ¿no? Periodistas. Pero bueno, ¿por qué yo me acerco a todo esto? Yo me fui en el 76 a vivir a España con mi familia, y no fue un escape, fue planificado rápidamente. Pero bueno, se torció de algún modo mi destino, si es que eso existe. Muchas veces
yo pensé quién hubiera sido si me hubiera quedado en Mendoza, seguramente otra, no lo sé. Pero ahí empezó como un periplo medio familiar y personal en relación a quedar sin lugar. Entonces esto del no lugar para mí también es algo, es mi patria en realidad, el no espacio. Y hay algo que dispara eso y es el deseo de construir un mundo, que es lo que pasa acá en Vagabundas, que es inventarle hasta el nombre del pueblo y cómo fue fundado, y suponer que igual un pueblo puede desaparecer en 2 segundos, porque hay arena cerca, es un terreno inestable. La segunda parte de Vagabundas está construida a partir de correspondencia y tiene que ver con mi propia historia, porque yo tuve que elegir, digamos, en estos viajes de ida y vuelta, muy pocos libros que podíamos llevar y era muy difícil elegir qué dejar y qué era indispensable para cada uno de nosotros, porque éramos 5 en la familia. Y más allá de eso, lo que siempre viajó conmigo fueron las cartas. Las primeras cartas que yo recibí en Madrid de mis compañeritas, deseándome que me adaptara, si se me había pegado el idioma, si hacía frío, qué se hablaba, cuándo iba a volver. Y empecé a leer esas cartas y a entender que ellas contaban mi historia, ¿no? Porque en general siempre se publica la carta del que, el que la escribió, que es como el importante, incluso no están las que le devuelven, que decís, ¿por qué? Hay varias, me pasó por ejemplo con una pareja muy interesante que era Javan y Nina Loy, que eran amantes, y se publican las cartas de él y no hay respuesta. Y digo, ¿y ella qué dijo? A mí me interesa ella. Él era boxeador, era sobrino de Oscar Wilde, era como un personaje interesante, pero no escribía muy bien. Ella era de una intensidad tremenda, escribía poesía y eran palabras mayores. Bueno, entonces en este caso también decidí contar por la ausencia de esta remitente que sería yo, pero modificando obviamente el sujeto, inventando cartas. Aunque la primera cartita es real. La primera es real y le dejé las faltas de ortografía y me dictó como la pauta de que esa convención me interesaba, porque son cartas infantiles, entonces estaba bueno que estuviera como esa huella de ortografía deficiente. Y la tercera parte es el Tratado de la Errancia, que es lo que escribe ella concretamente. Entonces ahí uno puede seguir de primera mano como esta cabeza y reconstruir las teorías que ella arma, que son teorías absurdas también, porque supuse que, bueno, yo suelo escribir con humor. Este es el libro más triste. Suele escribir con humor, y después lo vamos a comprobar mucho más en cómo usar un cuchillo, que es para mí una especie de ensayo sobre la ironía en muy diversos sentidos, y está escrito orientado por el vaciamiento de sentido en todas sus formas. Pero bueno, dejemos por el momento cómo usar un cuchillo y centrémonos en Vagabundas. Me pareció interesante lo que Fernanda decía, distinguiendo la mujer que se escapa, que nosotros llamamos histeria, de la mujer que hace del sin lugar su lugar. Y no solo eso, sino que inventa y escribe un libro sobre esa cuestión. Eso nosotros le damos otro nombre, es la que se ubica con un lugar o con un significante o con un término para hacer algo con eso. No es que hace del sin lugar un sufrimiento, que es como lo hace el histérico. Por eso
las vagabundas de los personajes tienen lugares, por eso son escritoras, no son vagabundas en el sentido de aquellas que no logran realizar nada en la vida, los personajes. ¿Está claro la diferencia? O sea, no podemos equipararlas. Sin embargo, tenemos que distinguir entonces, según lo que nos dice Fernanda, por ejemplo, un escapar obligado, coaccionado, por ejemplo, por la dictadura, que es las mudanzas obligadas, sería que lo dejan a uno en lugares que es un cierto destierro de muchas cosas, ¿no? Digo, cierto, lo dijo así por muchas cosas que se podrían decir, pero es un destierro obligado, digamos, uno va a otro lugar obligado. No es lo que aparece en el personaje principal, Eusebia. Ella tiene un deseo de salir, de escapar de ese lugar donde está. Y ese deseo es algo que tiene la forma de algo no realizado. No realizado en la realidad, y en el texto lo realiza. Está claro, el planteo es muy distinto, no está obligada. Está en todo caso coaccionada por su deseo, no está coaccionado por la amenaza de... Hay algo más. Y es que en la época en la que está situado, además, la acción de este libro, la obligación de la mujer era quedarse. Entonces hay también un deseo de desobediencia. Y en un momento se dice, los hombres viajan en busca de fortuna, en busca de dignidad, las mujeres viajan para perderla. No, tal cual, digamos, a la mujer se le asignaba un lugar, y de ese lugar no se podía mover. Antes era la cuestión de la casa, pero hay una parte del texto que me interesa, que es el paneo histórico, que está en la página... No, tú acá, si querés. Página 167 a 170, el paneo histórico en la limitación del espacio y movimiento de la mujer. Entonces ella lo que transmite es que en la mujer hay un deseo de no limitación. Esto es lo que me interesa destacar en el personaje, y que es algo que caracteriza a lo femenino, porque lo limitado sabemos que nosotros le damos un nombre que es el falo. Entonces por eso los personajes presentan diferentes formas de cómo resolver el problema de la limitación del falo. ¿Se entiende la razón por la cual me interesaban los personajes? Bueno, este es el cuaderno número 2 que escribe Eusebia, que es un paneo histórico de las limitaciones de espacio y movimiento a las que ha sido sometida la mujer en los diferentes periodos, para entender con amplitud la independencia intelectual y física que ha de tener una vagabunda en 1904. Grecia. La mujer pasa su vida en el hogar, no participa de la vida pública, es casada a los 15 sin ser consultada. Opciones para ser libre, la prostitución o el sacerdocio. Roma. Las romanas hilan con rueca y uso. Por el tamaño de su tejido se sabía si habían estado en casa. La mujer es propiedad del varón. Las distracciones más extendidas, el otium, el interruptus y el rigor mortis. Cristianismo. Se pone de moda el mesianismo y el arrepentimiento con sandalias al tono. Además de temerle al padre y al esposo, ahora se suma Dios. La mujer no puede morder manzanas ni amantes sin peligro de muerte. Mundo musulmán. La sociedad es esencialmente patriarcal, primero el camello y después la esposa. La poligamia es corriente entre los ricos, los pobres son monógamos por falta de recursos, que no de ganas. Feudalismo. La mujer sigue teniendo a su cargo todas las funciones domésticas, hace pasteles, cuida de los cerdos, hace conservas, chorizos e hijos. Y encima, para la iglesia es un instrumento del demonio. Renacimiento. Aunque existan mujeres cultas e independientes, el cometido de la mujer común sigue siendo ser madre, esposa y perpetuar la especie haciendo el mínimo de comentarios posibles. La mujer ideal, recatada, sumisa, sacrificada y en casa.
Sin embargo, son comunes el adulterio, el aborto y el mal aliento. En 1563, el Concilio de Trento decreta, tras largas discusiones teológicas y por un voto, que la mujer tiene alma. Frase de la época: la opulencia de los bienes y la libertad de las personas no ha de ser espuela para andar por las calles, sino freno para detenerlas en sus retretes. Antonio de Guevara, 1528. Revolución Francesa: liberté, égalité, fraternité para la población masculina y té con masas para la femenina. Olympia de Gouges, autora teatral y activa revolucionaria, publica en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Las ciudadanas declaraban: a partir de ahora luciremos la escarapela de 3 colores sobre la ropa interior, en adelante roja, para que nuestros amantes no olviden nuestros derechos ni en la cama. El encarcelamiento y ejecución en la guillotina de Olimpia significó un retroceso en los reclamos feministas y en la lencería de color. Siglo XIX. El padre es el eje de la familia y el custodio de los bienes. Los hijos aprenden la tradición y se dejan bigote. La herencia es recibida por el varón, obligado a incrementarla. Las posesiones elevan el prestigio. Las señoras hacen juego con las cortinas. Las prácticas sexuales cumplen con una serie de estrictas reglas de moralidad, es decir, son escasas y mudas. Gozar no está bien visto, salvo en el burdel. Enfermedades contagiosas, como la sífilis o la tuberculosis, son, a pesar de tanto prurito, moneda corriente. La virginidad femenina es su única inversión posible. Los coitos se reprimen tras las pesadas cortinas y las felatios caseras escasean. Siglo XX. Se observa un incremento en el número de mujeres solteras. Resulta más rentable tener una ocupación paga que trabajar gratis en casa. La mujer occidental accede lentamente a la vida pública y democrática. Se le conceden el voto y el orgasmo. Villa Amelia. La realidad aquí se parece de un modo alarmante a la Roma antigua. Escasea casi todo, salvo el interruptus. Bueno, habrán apreciado el paneo que hace del intento de histórico, es un paneo histórico, de circunscribir el movimiento de la mujer. Si podemos decir que es la figura más... Ella lo dice con un matiz de cierta rebeldía, pero es necesario, porque si no, ¿cómo se podría realizar el movimiento si no es mediante una rebeldía? Hay muchas cosas para extraer del texto Las Vagabundas. Para mi gusto, La Vagabunda no es la errancia o el sujeto moderno desbrujulado que no sabe hacia dónde ir, sino que es un modo de manifestación del deseo femenino que no se limita a cierta medida, si quieren llamarlo así, cierta medida que tiene diferentes nombres, lugares prefijados, formas establecidas, prejuicios respecto a las mujeres. Pasemos ahora, porque no vamos a tener tiempo, me gustaría charlar largo rato sobre la cuestión de la vagabunda, al otro texto que es cómo usar un cuchillo. Leí en un reportaje que hicieron que es una especie de usina de sinsentido. Una usina de sinsentido. Invito a que lo lean. Para mí es no solo una usina de sinsentido, sino que es una usina de ironía. Para mi gusto, muchos analistas podían leer el libro y entrenarse con la lectura para la interpretación, para el arte de la interpretación en los análisis. Un ejemplo de ello es que en el cuento llamado Rudolf, hay 27 cuentos, el cuento Rudolf, hay un vendedor de bienes de raíces. Yo cometí el lapsus de leerlo y lo anoté porque quería comentarlo. Entonces anoté, el cuento se trata de un vendedor de bienes raíces que lleva un vulgo a un pueblo, que el vulgo se apodera de todo el pueblo. Cuando vuelvo a leer, no es un vendedor de bienes raíces, es un vendedor de raíces nada más. Pero el sentido se me filtró,
diciendo, bueno, tiene que ser de bienes raíces, no puede ser de raíces. ¿Se entiende? Lo que está bien logrado, digamos, el efecto. Hay otro texto que es Tiburones con rodetes, que es un concurso, no sé si lo han leído, un concurso de belleza que en verdad poco, de ballena, perdón, que sigo con la verdad. Destinado a ese concurso de ballenas, a empujar a todo aquel que participa a las más grandes desgracias. O el de Mesita, por ejemplo, en la página 91, que el narrador, ¿no?, de la escena de un crimen decide dejar un cuchillo en una mesita para que la mesita tenga protagonismo en el crimen. Es una ironía, digamos, porque en efecto, digamos, generalmente en la escena de un crimen el protagonista es el criminal, digamos, y el gesto de dejarle un cierto protagonismo a la mesita, ¿no? No al cuchillo. Se lo da que el cuchillo esté sobre la mesita, ¿no? Bueno, de este tipo de cuestiones hay muchas en el texto. En cada cuento, digamos, además está escrito con un cierto efecto muy particular, que es una especie de mezcla entre poesía y narrativa, que produce un efecto muy particular. Me parece que es así, ¿no? Por lo menos la impresión que me produce. Que quería preguntarte sobre, en especial, sobre un cuento que es el que te escuché comentar, el de El bisturí. ¿Cómo fue que se te ocurrió escribir ese cuento y cuál fue tu averiguación? Quiero que relates esa averiguación. Bueno, bisturí en realidad surge de lo que me queda de restos no utilizados de una obra de teatro que se trataba de una taxidermista. Porque quedó tanto material escrito y era tan inquietante, porque yo empecé a ensayar una obra de teatro y primero habíamos pensado en una morgue. Y entonces anoté muchísimas cosas que son las que derivaron en este cuento, Bisturí. Pero finalmente decidimos que también era interesante que hubiera cuerpos. Y entonces era más complicado si era una morgue, digo, pensar en un actor que haga de cadáver era un bajón, traer un maniquí era falso. Entonces dije, bueno, vamos a cambiar un poquito la profesión, nos quedamos con la muerte, con las herramientas, y buscamos animales. Entonces decidimos que iba a ser taxidermista con mi compañera de actuación. Y yo escribía el texto a partir de improvisaciones. Entonces nos faltaban los objetos. Y buscamos en una revista de caza y pesca a taxidermistas en Buenos Aires. Porque habíamos conseguido un pingüino que estaba muy mal conservado en el mercado de pulgas, que fue como, en realidad cuando vimos el pingüino yo dije, ya está, tiene que haber aves, porque también era esa toda una cuestión, son mujeres taxidermistas, entonces van a ser más sutiles y no hay osos, en fin, vamos a poner pajarillos. Entonces llamamos por teléfono, hicimos una cita con este señor que muy amablemente nos abrió la puerta de su delirio. Entramos a un galpón lleno de seres congelados, digamos, de toda calaña, porque había desde un caballo hasta toda una pared repleta de aves, otra llena de cabezas de mamíferos. Había un leopardo vivo atado con una cadena al fondo. Una bañera de... ¿Ese tenía el destino
No lo sé, era como una mascota, grande, así más o menos. Una bañera de patas llena de pieles que se estaban preparando unas encima de otras. Y un cuartito donde él tenía ojos de diferentes tamaños, 0,1, entonces nos fue mostrando la diferencia entre el plástico y el vidrio. ¿Viste? Nos mostraba. Y nosotras, bien. Yo había leído el tratado de taxidermia, porque cuando me puse a escribir esto lo llamé a Mauricio Cartún, que había sido mi profe de dramaturgia, y me dijo, yo tengo el tratado, yo te lo voy a prestar, léete todo esto porque tenés que saber, se necesitaba como, además del vocabulario, en la obra están haciendo cosas, y una era la asistente de la otra y le estaba enseñando, la vieja, la más joven, cómo distinguir un penacho y cuál era la mejor manera de situar a un pájaro, porque hay toda como una cuestión estética en relación a la muerte, desde un lugar muy extraño, porque era una mezcla de carpintero, médico y coafer, ¿viste? El tipo. Pues tenía desde pegamento hasta ojos falsos, libros de anatomía, y además él tenía como un respeto muy grande hacia su persona, digamos. Pensaba que era fundamental, y después además nos contó historias no solamente de pájaros, y yo lo miraba muy inquieta porque el tipo, además de ser muy turbio, tenía una tijera en la mano y todo el tiempo tenía como esto. Hablaba y no se daba cuenta y se le movía la tijerita, que era como una manito que él tenía. Y en un momento me dijo, pero ¿y vos por qué sabés tanto? Sos muy pendeja. Así, le digo, no, bueno, primero esa parte no. Y la segunda, le digo, bueno, porque leí el tratado de la taxidermia. ¿Vos leíste el tratado? Pero un cachito. Se va, vuelve con el tratado de la taxidermia, se busca, joven, y dice, ¿quién es este? Y digo, se parece a usted. Y claro, yo preparé todo esto porque lo firmaba el doctor García, pero él había sido su asistente. Entonces ahí aproveché para preguntarle un montón de cosas en relación también a su idea del más allá, si es que lo había, porque tenía una fijación con congelar el tiempo, con sortear. O sea, escuchemos el delirio de grandeza y un delirio que giraba en torno a la muerte, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, me quedó mucho material fuera de esa obra que se llamó La mirada horrible, que está publicada, así que si alguien la quiere rastrear, la publicó Colligüe, y están esos dos personajes, y me quedé con un montón de pájaros durante años, hasta que un día dije, che, tiramos esto, las garcitas, unos cuervos, divinos, pero no daba para tenerlos en el living. Y un cuervito también, sí, porque esta en un momento comía ojitos. Medio que los saboreaba y los escupía. Y quedó mucho material. Y entonces apareció este tipo de la morgue, que además me interesaba porque supuse que había una relación intensa con los cuerpos, no con todos, sino con alguno en particular, que decidí que fuera una mujer. Y también un deseo de modificar. Él dice, cuando iba a la montaña me entretenía cambiando piedras de lugar, como para sentir que él había estado ahí, ¿viste? Como dejar una huella en este mundo, aunque sea eso. Como la inmovilidad es una derrota de Dios. Y entonces empecé a pensar cómo sería traer a la vida a este tipo, que viaja con un corazón en una heladerita, y lo invitan a un casamiento y entonces viaja con ese pedazo de amor, que cuando aparece la vida
descuida, ¿no? Pero todo esto en realidad no es algo que yo me proponga de antemano. Yo voy como recopilando, ni siquiera anotando, muchas cosas creo que quedan en la cabeza. Es como, me pasa muchas veces que digo, uy, qué buena foto sería esto, pero no la voy a sacar porque me la quiero acordar yo sola. Y me pasa todo el tiempo eso, como que confío mucho en todo lo que va quedando, lo que se destila, no lo literal. ¿Viste? En la foto no hay opinión posible, uno está a la derecha, el otro a la izquierda, atrás hay esto, acá adelante. Y sin embargo en la memoria es una reconstrucción y hay juego. Y me interesa más utilizar como eso, el resto también, ¿no? Sí. Es muy claro, ¿no? El planteo de cómo ella trabaja, por un lado, para escribir. No creo que escribas para todos los escritos de la misma manera. Por eso, ¿cómo haces? Porque tenés otros textos, y te iba a preguntar por un título que me llama la atención, que no te pregunté, no lo he leído tampoco, se llama La perfecta otra. La perfecta otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué escribiste? Bueno, La perfecta otra cosa es una novela. Son 120 páginas más o menos. Son 7 personajes, 7 voces en primera persona que construyen o deconstruyen una familia o destruyen. Son 7 versiones de un vínculo. Y el centro es el vacío, que es la perfecta otra cosa, que es lo que le da sentido y a la vez no está. Porque también hay como una cuestión de aspiración, ¿no? Cada personaje yo lo armé como con un eje de conducta, entonces uno está, digamos, llevado por su falo, precisamente, al que lo llama el orgullo. Y cada uno de estos 7 personajes deja como constancia de cuál es su búsqueda o cuál es su fortaleza también. Y La perfecta otra cosa surgió de uno de estos personajes, del personaje femenino, que se llama Eva. Y que está muy emparentado con Vagabundas, ese personaje. Porque ella vive en un pueblo también y tiene deseo de perder la cabeza, de que le pasen cosas. Y inventa con su hermano a un ser que vive en las afueras, que es la perfecta otra cosa, que es el único ser libre. Y entonces, en realidad lo inventan para molestar al padre, que es el del orgullo, que ni siquiera recuerda muy bien los nombres de sus hijos, los confunde porque hay muchos objetos en casa. Y entonces, bueno, empecé a construir eso como un puzzle, pero un puzzle latinoamericano, donde no encajan las fichas, o faltan partes, o esta ficha de dónde es. No me gusta sentir que hay perfección en lo que escribo. Me parece que siempre tiene que haber algo torcido. Me gusta lo deforme, me gusta lo asimétrico. Y bueno, y La perfecta otra cosa tiene que ver con algo en algunos personajes místico y en otros físico y en otros está un poco más desdibujado. Pero sería como el deseo de trascender la cuestión doméstica o la vida tal como cada uno la vive limitadamente, digamos, ubicada. Una pregunta que recordé cuando ibas hablando. Que perdí el hilo en la secuencia que fui
hablando del personaje principal de la Vagabunda, de Vagabundas, pero que me llamó la atención al ir leyéndolo, que aparece un dato muy llamativo, y quería preguntarte por ese dato muy llamativo. En la parte donde aparecen las hojas que Demetrio, el hijo, no llegó a leer, hay una que se llama ¿Cuándo llegará el momento? Y dice así, escrita por la personaje principal: estoy tan obsesionado que parece difícil. Tanta teoría me está matando. Recuerden que la personaje principal hace una teoría del vagabundear, de las mujeres. Dice, aunque ahora parezca imposible, tal vez un día lo logre. Y será tan fácil que no habrá tiempo para pensar. Simplemente me iré con mi padre. Alguien me mirará de lejos. Entonces ahí me apareció la pregunta, ¿pero qué tiene que ver el padre? Porque el padre se iba. A ver eso. O sea, lo que me quedó es la relación del deseo que tiene la mujer. ¿Está articulado al deseo del padre? Eso me... No, ¿cómo se te ocurrió que el padre se iba a eso? Porque aparece el padre de pronto, donde yo me había imaginado que todo el personaje femenino estaba muy lejos de cierta cercanía con el padre, ¿se entiende? Y de pronto aparece un punto en común. Eso me quedó. Bueno, un punto. Vos lo has dicho. Hay que leer con atención. No, porque cuando se habla en la primera parte del padre, el padre es ingeniero de caminos. Va abriendo rutas. Y entonces el tipo, claro, cuando está cerca de este pueblo, va y viene. Y ella lo ve siempre irse. Lo ve irse hasta que no es más que un punto en el horizonte. Y a medida que avanza ese trabajo de ruta, viene cada vez menos, hasta que no viene más. Y cuando regresa es un extraño. Y entonces ella, todo su deseo es ser ella la que se va, y que alguien que no sea ella la mire. Ser el que se va. Que además para mí tiene mucho significado, porque yo soy la que se fue, y cuando regresé, mi tía, que era la que se había quedado, una parte de tu historia verdadera, no, de mi tía real, no me dejó ver a mi abuela, porque mi padre se había muerto y mi tía había escrito cartas firmadas como mi padre, para que mi abuela no supiera que se había muerto. Entonces dijo, no, es que ustedes no deberían estar acá. Ustedes supuestamente, ella había construido una ficción para nosotros. Ustedes están en otro lado. Y yo prefiero recordarlas como eran antes. Y ves, estamos acá todos. O sea, que es como negarte la existencia, que ya es el colmo, ¿viste? O sea, no solamente la historia te lleva para otro lado, sino que tu propia familia no quiere saber nada de tu presente. Hay gente que prefiere conservar el pasado congelado, que es algo que no tiene riesgo, porque ya pasó, y no, bueno, ponerse en situación de peligro, que es seguir vivo y estar acá. Eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta, un comentario? Claro. Andrea. ¿Qué tal? Te quería preguntar, en una entrevista radial que te hicieron, la vi en YouTube, vos decías que la literatura te otorga un permiso que el actor no tiene. Si podrías ampliar un poquito qué hay en la literatura que te permite y en la actuación no. Qué documentado, che. Me da impresión. Digo, a ver, ¿qué habré dicho? Bueno, en la actuación la limitación te la da el cuerpo.
el famoso physique du rôle. No puedo ser un hombre, no puedo ser china, no puedo ser alta, no puedo ser gorda. No me queda otra que ser yo y usar mi cuerpo, nada más. Por otro lado, hay una limitación que tiene que ver con que hay un director y hay un espacio escénico y hay un público y hay un presente escénico. Esto tiene que pasar ahora y vos tenés que estar ahí para que yo tenga sentido. Y en la literatura todos esos ejes están corridos, no están puestos en otro lugar. El lector llega tarde, sería cuando vos ya estás escribiendo otra cosa. El espacio es ilimitado en un primer momento. Después vos, obviamente, al comenzar a escribir, vas cercando el terreno, porque en un universo narrativo no entra todo. Pero es una decisión personal del que escribe. Y por otro lado, tengo ese permiso de ser tantos, o sea, de ser todos los que pueda imaginar. Y yo tengo la sensación de que además, con un poco de entrenamiento, todos somos los demás. Yo no me considero original en el sentido de que soy también el resultado de un montón de gente que me rodea y que me precedió y que yo he creado, porque tengo 2 hijas. Pero sí que yo soy el resultado de los otros, ¿viste? Eso lo tengo muy claro. Y me gusta el permiso de ponerme en el lugar del otro, sin preguntar, como asumirlo. Y además descubro que muchas veces lo que yo imaginé, cuando lo contrasto con alguien que se parece a lo que yo pensé, es muy cercano, tanto que asusta por momentos. Es muy claro lo que dijo recién Fernanda, en el sentido en que va en contra de todo el discurso moderno, el hipermoderno. ¿A dónde va el discurso? Es la búsqueda constante de la originalidad de uno. Y ella está diciendo yo soy los otros. Es decir que trata de encontrar el punto en común, no de la originalidad, ¿no? El discurso moderno, todo aquel que quiere hacer algo lo quiere hacer diciendo, yo invento tal cosa, soy distinto del otro. Todo el discurso moderno apunta a eso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, extraigo 3 cuestiones que las retomaremos si quieren en la próxima reunión, que va a estar dedicada, continuamos trabajando el transvestismo y transexualismo, ¿sí? la próxima reunión. Pero va a estar dedicada a, quiero destacar 3 puntos, 3 frases de Fernando. La primera frase es lo último que dijo respecto hablando de la tía, esa tía que quería quedarse en el pasado, ¿sí? Y Fernanda destacaba la dimensión de lo viviente en el presente, gente que rechaza lo viviente y quiere congelar el pasado, ¿sí? Quedarse en el pasado. Me parece que el dato primero a destacar es esa dimensión de lo viviente. La segunda frase es la particularidad de ese deseo femenino de no quedar bajo la forma de la limitación que le impone el discurso de la época. Podemos decir cuando hace todo el rastreo del paneo histórico de los lugares. Y la tercera frase es la frase que me genera la pregunta, que es si el deseo femenino que está encarnado en el personaje solo toma un punto del padre. Vuelvo a formular la pregunta. Si el deseo femenino solo toma un punto del padre, que es un punto no cualquiera, es el punto en el que ella lo padeció, ¿sí? Porque lo veía que se iba y ese es el deseo que le dio origen a su deseo. Quizás no pueda ser de otra manera, porque uno puede imaginarse que un deseo femenino sea independiente de cualquier cosa.
pero por ahí puede tener un punto de apoyo en el padre. Bueno, estas son las 3 frases que destaqué para volver a trabajar. Quiero agradecerle a Fernanda y le agradecemos a todos.